invitar hacia ella, no en este auditorio, y es muy rico que podamos conversar un rato sobre la ciudad, y vamos a estar haciendo lo siguiente. A propósito de lo que yo creo que sucede en la ciudad latinoamericana durante el siglo XIX, vamos a estar haciendo referencia a algunos conceptos, a algunas problemáticas, algunas teorías sobre historia urbana. Pero para que no sea una conferencia aburrida, teórica, puramente conceptual, yo creo que lo mejor es verlo aplicado, ver esos problemas en un tiempo largo, en un siglo, y a propósito de eso, tratar de elaborar conceptualmente lo que yo creo que está sucediendo ahí. Mucho de lo que voy a explicar hoy, y ojalá podamos conversar un rato largo sobre eso, está en otro de los libros más reciente, en La aventura urbana de América Latina, que precisamente recoge los 200 años de desarrollo urbano en América Latina. El título que le daba entonces, el nombre que le daba a la conferencia de entrada plantea ya una pregunta, y es de la ciudad república a la república de ciudades, y va a tener que ver ese mismo título con un enunciado principal. La historia de América Latina en el siglo XIX es una historia que encuentra en las ciudades un elemento fundamental. Por lo tanto, entra a revisar, por lo menos a poner en cuestión, el carácter rural de América Latina durante el siglo XIX. La tesis que ha corrido, la tesis que soporta muchas de las explicaciones de la dependencia, del desarrollo, del colonialismo aquí, están basados en una lectura desde la tierra, desde la estructura de la tierra agraria en América Latina. Yo me paro en otro lugar. Y esa invisibilidad de la ciudad en América Latina es algo que realmente sorprende. Y el punto de partida, desde luego, está en esa primera parte del título. Lo que la independencia va a producir son ciudades repúblicas, cantidades de ciudades repúblicas por toda América Latina. Y la pregunta es de qué manera. Y lo que uno encuentra hacia finales del siglo XIX son repúblicas de ciudades. Esa transición es lo que les propongo que sigamos durante este rato que vamos a estar conversando. No, esto es no alcanza el diálogo. El problema bien. Para introducir el problema, una primera cuestión, y es una pregunta. El lugar de la pregunta. Y el lugar de la pregunta para un historiador tiene que debatirse entre dos lugares distintos. Vamos a preguntar desde la historiografía, desde la historia en este caso, o desde la memoria. La memoria nos está diciendo que América Latina es agraria, que la estructura de la tierra, que el latifundio, que todo esto, y esa es la narrativa que nosotros tenemos en la memoria. Y eso no es verdad o falso, es una narrativa en la cual nosotros hemos estado inmersos por décadas. El problema es cuando desde esa narrativa nosotros hacemos las preguntas. En otras palabras, cuando la volvemos arquetipo, y desde ese arquetipo que creemos que es verdad, construimos las preguntas de investigación. El punto es cuando uno lo pone en duda, no porque sea falso, sino porque uno sí puede decir de manera legítima, hay otro lugar de la pregunta. Y ese lugar viene desde el siglo XVI, y es qué es lo que hay en América antes del siglo XIX. Y lo que uno encuentra por todas partes son ciudades. Hay un imaginario muy complicado. Ese es un lugar de la pregunta, y es que América Latina colonial, entendiendo por colonial la época hispánica, es agraria. Y si uno parte de ahí, esa es por lo menos ya no es hipótesis, yo lo he trabajado, pero formulémoslo como hipótesis, si uno parte de eso, no encuentra la ciudad latinoamericana sino hasta los años 30 del siglo XX.
lo cual es un error profundo en la interpretación de América Latina. Lo que subyace detrás, y aquí hay una referencia a un gran historiador, por supuesto, a Germán Colmenares, en dos textos. Él construye poco antes de morir, muere en el 90, en el año 86 escribe dos textos que van a resultar fundamentales aún hoy en día. Uno es un artículo, la primera versión la escribe en el año 85 y lo publica definitivamente en el año 86 en un libro que se conoció mucho, lo publicó Cultura, que se llama La Independencia. Fueron varios artículos. El primer artículo en ese libro es de Germán Colmenares y se llamó José Manuel Restrepo, una prisión historiográfica. Es más o menos el título. Ese mismo año publica otro libro que es fundamental, se llama Convenciones contra la cultura. Son sus últimos ensayos y no es que desarrolle ahí lo que propuso en el texto de José Manuel Restrepo en la historia de la Revolución en Colombia, pero sí va a tomar a Restrepo como uno de estos historiadores del siglo XIX que van a construir una visión de América Latina, una manera de preguntarse sobre América Latina que es la que se convierte en visión historiográfica. La afirmación básica de Colmenares es la siguiente: los historiadores del siglo XIX y los del siglo XX, lo dice en la introducción a convenciones, mis compañeros en la Universidad de Valle, está hablando de sus compañeros en el año 85-86, me asombran porque adaptan rápidamente las convenciones historiográficas europeas y esas convenciones contra la cultura. Y él lo va a examinar en Restrepo y en Alberti y en varios de los historiadores de Sudamérica. Eso es lo que significa. Pero la visión historiográfica no es repetir lo que dijo José Manuel Restrepo. La visión historiográfica es hacerse las preguntas como se las hacía Restrepo o los historiadores del siglo XIX. Eso es lo que está diciendo Colmenares. Y eso es lo que yo les estoy repitiendo en este momento. El problema no está en decir si América Latina era tal cosa o la otra, sino desde dónde estamos nosotros produciendo la pregunta por esa América Latina. Tenemos la capacidad de ser críticos con nuestros propios presupuestos conceptuales y tener la libertad de darnos palo y decir, no puede ser esta visión traída sobre el siglo XIX de la hacienda colonial la que nos va a explicar la contemporaneidad de América Latina. Es más, ni siquiera la hacienda del siglo XVII es capaz de explicar lo que esa sociedad era. Bueno, la pregunta vuelve a ser, entonces, ¿qué digamos ser esa sociedad? Nos lleva entonces a formular un problema: el tránsito de la ciudad-república a la república de ciudades. Y tiene un punto de partida que es fundamental, y es el origen de las ciudades-república. El territorio de América Latina, el territorio que está en el Imperio Español, los reinos españoles en América Latina, se construye desde la fundación de ciudades. Finalizando el siglo XVI, pero el siglo XV, pero sobre todo que se desarrolla en el siglo XVI. Esa dinámica es fundadora de ciudades. No es posible la construcción, llamen ustedes Imperio Español, llamen ustedes Colonia Española, llamen ustedes reinos españoles, esa no es una discusión en este momento. Pero eso no es posible sin la fundación de ciudades. Luego, lo que uno va a encontrar son estos sombreados que nos dan la idea de que esto es un solo territorio uniforme. Lo que uno va a encontrar es que la construcción del territorio fue ciudad por ciudad. Entre 1500 y 1500, de hecho la fundación de Bogotá es de las últimas, 1539, o si ustedes quieren, Buenos Aires es su segunda fundación, 1580 y pico. Todas las grandes ciudades de América Latina, aún hoy en día, fueron fundadas en esos 50 años. ¿Y por qué tuvieron que fundar ciudades? Porque no había manera de unos 50.000 peninsulares, o España no existe todavía. España es una construcción de Felipe II. 50.000 peninsulares, muchos de ellos andaluces, catalanes, o sea, de los reinos de las penínsulas
que pasan a América. 50.000 mal contados hacia mediados del siglo XVI. ¿Cómo hacen para controlar el territorio desde Oregon hasta la Patagonia? 50.000 personas. ¿Ustedes saben cuántas veces cabe la península ibérica en América? 34. No es posible. ¿Cómo se logra entonces controlar este territorio que vemos aquí sombreado? Con puntos en el espacio que fijan la población y que desde ese punto controlan el territorio. Primer concepto fundamental: la ciudad del siglo XVI en adelante es un territorio. Y viene una previsión historiográfica. Nosotros vamos a buscar al siglo XVI perímetros construidos. En el siglo XVI no hay perímetros construidos. El concepto de perímetro no es transportable al siglo XVI. Y si nos logramos deshacer de la idea de que la ciudad es un casco construido y entendemos que la ciudad es un territorio que se controla, no solo desde la plaza, que es toda otra elaboración, sino que se controla desde los centros de poder que sí están alrededor de la plaza, encontramos que es tan urbano. Las parroquias que están por fuera de la ciudad, aún los pueblos de indios que están por fuera de la ciudad, como las manzanas construidas, que es lo que nosotros llamamos ciudad. Reducir la ciudad a las manzanas construidas es no entender el proceso de control del territorio que se abre en el siglo XVI. Luego, ¿qué es este territorio? Una colección de territorios. Es el núcleo construido con su alfoz. El alfoz son los términos de la ciudad. No hay ciudad que se fundara que no definiera sus términos. Y les comento algo: los términos de la ciudad de Bogotá es lo que hoy es Cundinamarca. Literalmente. Uno va, ahora les muestro un plano que va a mostrar ese alfoz y cómo llega hasta el río Magdalena. Y de hecho Santa Fe tiene una discusión muy delicada con Tunja por la línea que separa un alfoz, unos términos de otros. ¿Y qué hay dentro de todos esos términos? Pues gente que está viviendo en pueblos de indios o señores que tienen haciendas en las estancias que les dio el cabildo o lo que sea. Luego, un español en el siglo XVI tiene solar, huerta y estancia. Y ese señor es un vecino de la ciudad. Y el cabildo de la ciudad gobierna los términos, no solamente la ciudad construida. Eso que se había hecho invisible a la historiografía, y esa es la pregunta que vale la pena hacerse: ¿por qué había desaparecido? Y es porque solo estábamos estudiando la estructura de la hacienda, que hay que seguir estudiando, no me malentiendan. Pero no es posible la hacienda sin el mercado de la ciudad. Luego, las líneas que vinculan los territorios son los que terminan siendo fundamentales en esta historia. Y esas ciudades pues se articulan de acuerdo con la administración de los reinos. Entonces tenemos los virreinatos, tenemos audiencias, tenemos una cantidad de cosas que nos van a permitir que eso funcione. Entonces pasemos. Estos son los términos de una ciudad. Este es un famoso plano del territorio de los términos de Santa Fe en una discusión que tiene un famoso cacique, el cacique Moyachoque, o cacique Turbeque, en un pleito que lleva a España. ¿Y cómo define él los territorios sobre los que él tiene jurisdicción? Y lo define en términos del alfoz. Este es Santa Fe, y fíjense todo lo que es. Este es el río Magdalena, este es el río Bogotá. Santa Fe es todo esto. Luego, no hay una diferencia entre lo urbano y lo rural. Segunda posición historiográfica. No es posible. Déjame sonar que se me responde en silencio primero. No existe división entre lo urbano y lo rural. Ese es otro invento de finales del siglo XIX, con perdón de los sociólogos, es un invento de ellos que nos ha enredado mucho para vivir. No hay separación en el siglo XVI de algo rural con algo urbano. No podemos entender el territorio si lo tenemos dividido de esa manera. Sí. Los virreinatos van a ser grandes unidades administrativas
pero lo único que hace es tratar de simplificar un problema muy delicado que tiene que resolver. Todo esto tiene la autoridad mundial. ¿Cómo hago para que esto funcione? Pues se crea una burocracia. Esa burocracia tiene jurisdicciones. Las mayores son los virreinatos, después vienen las reales audiencias, después las capitanías, después vienen las gobernaciones, lo que ustedes quieran. Pero eso está dado en términos de las ciudades donde están asentadas las autoridades. ¿Qué pasa con los virreinatos? Si uno los descompone, lo que uno va a encontrar son provincias, y las provincias son los que se empiezan a acercar a las ciudades. En el siglo XVIII va a pasar algo muy interesante, y es que la reforma que está planteando el proyecto económico y el proyecto de poder económico va a tratar de superponer una autoridad sobre las viejas provincias del siglo XVI y XVII. Son las famosas intendencias. En la Nueva Granada no hubo intendencias. Nosotros somos un caso raro, especial, distinto a lo que pasó en México, lo que pasó en Argentina, en las actuales Argentinas, o bueno, en lo que es el Virreinato de La Plata, lo que es el Virreinato del Perú y lo que es el Virreinato de la Nueva España. Aquí no hubo intendencias, pero el proyecto monárquico fue superponer a las prácticas culturales y a los lugares de poder que se habían construido en los municipios del siglo XVI y XVII, ponerles el intendente, o sea, una figura real, con más poder que los cabildos, que eran los que habían cogido una autonomía enorme durante el siglo XVII. Y esa fricción nos va a llevar a los sucesos del final del siglo XVIII y del comienzo del siglo XIX, que es la ruptura con España. La independencia, yo creo que la independencia es el resultado de esta ruptura. Se da de manera un poco distinta según la parte de América Latina que estemos hablando, pero en todas se procede de la misma manera. Lo primero es asumir la soberanía por parte de los municipios y desde esa soberanía construir la república. Luego el orden es muy interesante, de juntas autónomas a elaboraciones constitucionales, o sea, reglas del juego, a declaraciones de independencia. Solo en la Nueva Granada, en la parte central del virreinato, lo que hoy llamamos Colombia, solo en este sitio, entre mayo de 1810 y septiembre de 1810, se dieron 16 juntas autónomas. Tercera prisión historiográfica, Colombia se independizó en 1810. Dos cosas. Primero, Colombia no existe, luego no se puede independizar. Y es así de sencilla el argumento. O sea, cuando nosotros decimos Colombia se independiza en 1810, estamos repitiendo la historia de la Arrula en 1910. Estamos repitiendo como memoria lo que nos enseñaron en la escuela, la historia patria. Y nosotros estamos convencidos que somos críticos al decir eso. No, es que no hubo independencia de Colombia en 1810 porque hay que esperar a la revolución de 1850. Es que no hay Colombia en 1810. Y no la hay en 1850, además. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puedo llevarlo del Estado Nacional al comienzo del siglo XIX? ¿Cómo? Si el Estado Nacional solo es posible al final del siglo XIX. Ojo con eso. Pero además, simplificamos el proceso en la Junta Autónoma de Santa Fe. O sea, replicamos el centralismo. Y seguimos creyendo que como Santa Fe es la capital, la independencia de Santa Fe fue la independencia de todo el mundo. Nada más falso que eso. Y es simple ignorancia. Le repito, hay 16 juntas autónomas en un lapso de 6 meses. Eso es lo que se demora. ¿Y qué es lo que sucede? Ciudad por ciudad, o sea, los términos, territorio por territorio, se declaró autónomo no del rey, se declaró autónomo de la regencia o de la Junta Suprema en la península. No tengo tiempo de meterme en la coyuntura napoleónica, en la invasión de Napoleón y todos esos rollos, no le daría la hora de explicarlo. Pero lo que sí es cierto es que entre 1808, que era la invasión napoleónica a la península, y 1810, que es la caída de la Junta Suprema de Sevilla y su transformación en la regencia,
Lo que sucede en América es que las provincias se convierten en autónomas. Unas en 1809, Quito, algunas en lo que era en Chuquisaca, en el Reinato de la Plata, y otras en 1810, comenzando por la Junta Venezolana, la Junta de Caracas, comenzando por unos intentos que se dan en México, que no configura, es un caso especial, no va a configurar juntas autónomas en un movimiento indígena y mestizo contra las élites blancas criollas o españolas de Ciudad de México. Pero bueno, hay situaciones particulares. Pero si nos reducimos a nuestro caso, lo que 80 años después se va a llamar Colombia, en 1810 las juntas autónomas se dan provincia por provincia y empiezan los conflictos entre ellas, y este sí es un caso muy interesante. Y es la Junta Suprema de Santa Fe no es la primera, es la tercera o la cuarta. La primera es Cartagena, la segunda es Cali, la tercera es Pamplona, la cuarta es el Socorro, y después Santa Fe, y después Tunja, y después Antioquia, y después Neiva, y después Ibagué, y después Mari. En fin, empieza el rosario de juntas autónomas. En agosto del 10 se declara autónomo Monpós, pero lo que es interesante es de quién se declara autónomo Monpós. Se declara autónomo de Cartagena, no de España. ¿Y cuál es la respuesta de Cartagena? En enero de 1811 se manda un ejército de ocupación. Estamos en enero de 1811 y ya Cartagena está invadiendo Monpós. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Cartagena no quiere soltar a Monpós? Porque la llave del río Magdalena. Eso es absolutamente fácil de entender. Pero ¿por qué Monpós se quiere zafar de Cartagena? Porque la llave del río Magdalena. Ellos quieren autonomía. Y al rey lo tienen demasiado lejos como para que les preocupe. De todas maneras se van a independizar de España. Pero primero lo hacen de Cartagena. Esos que son tácticos, lo que nos están diciendo es que ese movimiento de provincias en todas partes, lo que en el bicentenario, en las discusiones que se dieron, ya se aceptó como la eclosión puntera. España, la monarquía española, realmente lo que hizo fue una implosión, se consumió por dentro. Y en ese desmoronarse por dentro son las autonomías provinciales las que cobran forma. Y en cada autonomía provincial, ¿en qué resultó? En una ciudad-estado, en una república, digamos. Y es la república de... esto va más adelante, ya voy para allá. Sí, no, acabar con esta. Esa subdivisión al máximo que tienen las grandes provincias, los virreinatos, las grandes unidades administrativas españolas, lo que van a dar resultados son a muchas provincias autónomas. Esas provincias se van a dictar constitución. Aquí hay tantas constituciones como provincias y empiezan los conflictos entre sí. Lo que va a suceder hacia el año 19, no alcanzo a contar, pero sí hay un intento de reunificar las provincias bajo un principio de Estado. Y aquí viene una nueva afirmación y va contra otra cuestión historiográfica. Las guerras civiles del siglo XIX son todas guerras producidas por la debilidad del Estado que no es capaz de controlar los caudillos regionales. Ya tenemos supuestamente un Estado y lo ponemos débil porque no fue capaz de controlar los caudillos. La pregunta es muy sencilla: ¿cuál Estado débil? ¿Cuál Estado? Y lo que tenemos son proyectos de unidad imposibles de existir por fuera del régimen federal. Y la condición va a ser el régimen federal. Si ustedes se toman la molestia de leerse el acta del 20 de julio de Santa Fe, dice que el orden que debe agrupar a las provincias debe ser un Congreso federal.
que se debe reunir en diciembre del año 10 para acordar las reglas del juego. ¿Por qué la primera solución es federal? De acuerdo, todos, ya aquí se discutía la Constitución de Estados Unidos y el modelo estaba dando vueltas por todos lados y se va a utilizar como modelo, pero se va a utilizar como variación. Pero la primera propuesta de ordenamiento de una posible Nueva Granada transformada en virreinato en Estado republicano es un régimen federal. Luego, no es cierto la explicación de que el centralismo es la condición de la fortaleza del Estado y que la debilidad del Estado, por lo tanto, no ser capaz de controlar las provincias, es lo que ha marcado la tragedia colombiana en los últimos 200 años. Eso es un lugar muy problemático para formular las preguntas. Es un problema serio que nos funciona más como memoria que como historia y que nos lleva a hacer eso. Leer las guerras del siglo XIX, por lo menos hasta la del año 76, leerla como desorden, cuando estas guerras lo que están haciendo es ordenar el territorio. Los caudillos no son defectos del Estado, los caudillos son los poderes locales que siguen defendiendo a los pueblos locales, como a cuenta de que yo voy a entregar mi poder. Solo cuando se necesita controlar o generar una unidad mayor, y en esto el mercado va a jugar en la segunda mitad del siglo XIX, va a jugar un papel importante, el territorio unificado va a ser posible. Pero mientras tanto, las guerras civiles son guerras de conservar las autonomías locales por encima de los intentos de unificación. Luego, la guerra no es debilidad del Estado, la guerra es la naturaleza territorial que tienen las provincias que están acá. Y eso lo vamos a encontrar hacia mediados del siglo. En Colombia, para esta época, para la Nueva Granada es el nombre que tiene el territorio todavía a mediados del siglo XIX. Si ustedes se acuerdan, después de Colombia la Grande, la de la década del 20 del siglo XIX, lo que nosotros llamamos la Gran Colombia, que es un apodo, esto se va a llamar República de la Nueva Granada y va a tener ese nombre hasta 1857, cuando se desmorona. Y lo interesante es por qué se desmorona. En 1853 y 1857, esa unidad aparente que había logrado crear la República de la Nueva Granada se desmorona. Esa unidad había logrado triunfando en una guerra civil, que casualmente es una guerra civil de provincias, la guerra de los supremos. Ojo a la palabra, los supremos. ¿Qué son los supremos? Los supremos gobernantes de provincias, que es la guerra del 42. La del 51 tiene que ver más con la abolición, pero es una pequeña guerra civil. En el año 50, a partir del año 53, hay ese desmoronamiento, ese intento de un Estado central llamado la Nueva Granada, y encontramos una división extrema otra vez. Hay 38 provincias que se dicta la Constitución, cada una de ellas a mediados del siglo XIX. Y cada una de esas provincias va a dictar unas constituciones que son muy interesantes. Por ejemplo, la Constitución del Socorro de 1857, que era un poquito antes, le da derechos políticos plenos a la mujer, reconoce el divorcio. Estamos hablando de propuestas absolutamente, no vamos a demorar más de un siglo en llegar otra vez ahí. ¿Era viable o no era viable que eso se diera en 1853, 55? Pues no era viable. Culturalmente no estaba todavía, no había la posibilidad de que eso se diera, pero el enunciado ya estaba. Está en una carta. El principio sobre el cual se construye todo esto es el impuesto a la renta, el impuesto directo, que es el único que se dice que es democrático porque va a la riqueza de la persona, no a los impuestos indirectos, que es de lo que está viviendo este Estado, que son los impuestos de las rentas. Las alcabalas están vivas todavía en el siglo XIX, y la alcabala, pues, aquí está reinando desde el siglo XVI. Cuando la crisis que esto crea va a generar una gran dictadura, la de Mosquera del año 61, y de la dictadura de Mosquera va a resultar la Constitución de Río Negro, que es el régimen federal. Pero visto así, el régimen federal
es una unificación de territorios, no un desmembramiento de territorios, como generalmente se está leyendo. Y eso va a pasar en América Latina de muchas maneras. Es la historia que se da en México, y la única posibilidad que México va a tener en el tiempo es resolverlo federal. Lo mismo en Colombia, en los Estados Unidos de Colombia, hasta la Constitución del 86, digamos. Y va a pasar por toda América Latina. Lo que uno encuentra hacia finales del siglo XIX ya son los estados nacionales. Muchos de ellos encontraron su solución en el Estado federal. México es un Estado federal, Argentina es un Estado federal, Brasil es un Estado federal, Venezuela es un Estado federal. Son federalismos muy raros, porque son federalismos de régimen central muy fuerte, pero son federales. ¿Por qué? No son Colombia. Hay un caso muy especial con Ecuador y con Perú, pero Ecuador siempre ha sido tres grandes sectores, pero sobre todo el andino con Quito y el costero con Guayaquil. Y a pesar de las profundas diferencias, nunca se plantearon federal. Colombia sí lo fue durante épocas, Ecuador no. Es bien interesante. Perú, después del dominio de Lima, siempre fue grande, y después de que se separa, se da en Alto Perú de lo que era el virreinato, el ejercicio de poder de Lima va a ser muy grande, y realmente hasta el día de hoy no va a dejar de ser. De 30 y pico millones de peruanos que hay hoy en día, más de 10, o sea, la tercera parte de la población vive en una sola ciudad. Sin grado de concentración que hoy en día, que es una de las concentraciones mayores de América Latina. Pero el Estado Nacional es el resultado de todo esto. ¿Qué pasa entonces entre esas repúblicas de Estado y estas ciudades repúblicas, estas ciudades-estado, a el Estado Nacional 100 años después? Esa, por lo tanto, tiene que ser una pregunta que debe ser resuelta en qué pasa con la ciudad que se había convertido en autónoma y que tenía en sus ciudadanos, ciudadano es un hombre mayor alfabeto con dinero. El ciudadano no es cualquier persona que vive en la ciudad. Esos ciudadanos que guardan en sí la soberanía, la pierden ante el Estado Nacional 100 años después. Y esa es la historia de la ciudad, visto desde esta perspectiva durante el siglo XIX. Bien, estas visiones de larga duración, si esta es Caracas en 1839, que todavía se ve como una ciudad pequeña, baja, en fin, a la Caracas de finales del siglo XX, una sola visión entre estos dos extremos es lo que tenemos que lograr, pero ser capaces de entender que no es simplemente el crecimiento que hay entre esto y esto lo que nos termina explicando lo que hay detrás de toda esta historia. Y si hacemos el ejercicio, por ejemplo, para Bogotá en esta serie, podemos entender lo que eso va a significar. De la ciudad, al comienzo de 1539, que ahora apenas se alcanza a ver, hoy en día este es el perímetro, esto sí es el perímetro de la ciudad. No es el distrito capital, es el perímetro autorizado para ser urbanizado, que es el río, que es la cuchilla oriental, que es el límite que va hacia Sumapaz, y por supuesto el límite de la calle de los Ciegos, más o menos, hacia el norte del distrito capital. La ciudad de 1539 es apenas un punto en este espacio. Y uno podría decir, después de 475 años lo que hemos hecho es llenar todo este espacio. Sí, pero ¿qué es lo que está implicado en ese proceso de crecer? Y crecer es otra función historiográfica, nos puede confundir en la explicación que crecer es lo que tiene el progreso, el desarrollo, lo que nos lleva a estar orgullosos, simplemente por acumulación de tamaño a lo largo de los siglos. Para 1791, la mancha es un poco mayor, pero fíjense que la mancha está compacta. El crecimiento es simplemente por agregación de
Hay más gente, pues hay más espacio, pero se construye sin separarse del núcleo central, que es la plaza. Para 1852 el fenómeno es el mismo. Es un poco más grande la mancha, pero no la ve compacta. Para 1900 ya esto se empieza a dividir. Y es la ciudad como tal, Chapinero, y los desarrollos que empiezan a desarrollar el Chapinero. Y esto ya es una cultura. Y esto nos podría llevar a decir, sí, esto es acumulación, pero esa acumulación no se ha dado de la misma manera y por las mismas causas a lo largo de este siglo. ¿Qué va a significar el urbanismo que se desprende de este primer suburbio que tiene la ciudad y la manera como quedó conectada? Desde 1884 está conectada por tranvía. Y ese tranvía, ¿qué va a hacer que aparezca entre los dos sitios que está conectando y entre cosas? Para 1950, miren lo que la mancha ya es. No solo la ciudad compacta ha crecido, ya es impresionante el impacto que tiene sobre el crecimiento de la ciudad, la hacienda del Salitre, que es todo este lugar no construido en la mitad, que hoy es decir, el Parque Simón Bolívar y todas estas cosas, que hace que Bogotá se construya en dos brazos y en una columna vertebral central que se desprende en unos brazos, siempre hacia occidente. Por supuesto, los cerros están marcando, pero ustedes ven que hay muchas manchas que no están conectadas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con la estructura de la tierra, con el precio, con el negocio urbano que está haciendo que esto se construya de esta manera? Tengan en cuenta que en 1950 no se han incorporado a los municipios de este año. Son municipios. El alcalde de Usaquén no tiene que obedecer al alcalde de Bogotá en 1950. En 1955 no hay alcalde en Usaquén. Un cambio importante que va a configurar un mercado de la tierra, una configuración del poder de la administración radicalmente distinta a los años anteriores. Y para 1998 pues es la ciudad que ya todos conocemos, que nos toca vivir. Esto se ha ido llenando un poquito más y hoy en día, como seguimos manteniendo que la ciudad debe ser compacta, pues la ciudad crece hacia arriba. Bajo otro de los intereses es un motivo de discusión y es que al final de cuentas que termina siendo más democrático. El que no haya suelo suficiente porque estamos protegiendo la sabana y la ausencia de tierra disponible que encarece la tierra y la vuelve objeto de especulación mayor. O sea, por cuidar la sabana, hoy en día estamos pagando precios absurdos de 10 millones o más en metro cuadrado en San Victorino. No estoy hablando de norte, en San Victorino. O si nosotros urbanizáramos de acuerdo con unas reglas, lo que de todas maneras está pasando, no es sino salir de Bogotá para ver a eso, se vende apartamento en Paca, se vende en todas partes. O sea, es un cuento que yo no acabo de entender, pero es esta manera de meternos 8 millones y medio en este espacio que está encareciendo la tierra. Pero eso es otro debate, no, ya que estoy haciendo política, ¿no? Sin embargo, sí mantiene. Ahora, si miramos el crecimiento en diferentes momentos, lo que resulta es este pecero. La pregunta, sin embargo, es cuándo se rompe. Y en esta lectura del largo aliento, esto solo es posible cuando uno lee 200 años. Dice que hace un rato lo que estaba llevando eran periodos más cortos. Aquí, en una lectura de 200 años, la manera como se construye, como se urbaniza, como se llena el espacio urbano del perímetro. No estamos hablando ya no en términos de la ciudad. Hoy en día se trata de ciudad-región para tratar de equiparar ese concepto. Pero cada uno de estos colores entonces es una época. Y lo que llama la atención es que los colores solo son parejos hasta este punto. Pero a partir de acá, este mismo color lo encontramos aquí, acá, pero no hay conexiones entre sí. ¿Por qué la ciudad crece de esa manera? ¿Qué es lo que hay dentro de ella? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y cuándo para que esto ocurriera de esa manera? Y eso no ocurrió en el siglo XIX. Solo a finales del siglo XIX, con el desarrollo del Chapinero, es que empiezan a notar que esto se da, pero esto es un fenómeno del siglo XX.
En el siglo XX, Bogotá está convertida en capital de Colombia. Es la ciudad del Estado Nacional en el siglo XX, pero no lo es en el siglo XIX. En el siglo XIX, Bogotá, ciertamente, que es nominalmente la capital del país, no tiene, por lo menos hasta los años 70-80, las presiones que le permitan generar un mercado de la tierra. En otras palabras, en la medida que se va construyendo y va entrando con fuerza el capitalismo en el territorio mismo se convierte en una mercancía de ese capitalismo y va a afectar a la ciudad. Pero eso cuando ocurre y de qué manera ocurre para la ciudad. Luego, yo no pude ir a buscar ese fenómeno en 1810, porque en 1810 sí se vende la tierra, pero no hay mercado de tierra. En 1900 se vende la tierra, pero sí hay mercado de la tierra. Y en 1900 la ciudad ya es capital y está construida como capital. Y ese capital tiene la doble excepción, capital del Estado y capital del capitalismo. Ustedes no lo crean, en 1900, la fecha es exacta, un señor de apellido Izquierdo, se me fue el nombre, Antonio Izquierdo, que es dueño, por ejemplo, que está organizando lo que se conoció como el barrio Quesada, o como el barrio Sucre, 4 partes, ahí abajo en la Bahía. Eso ya está diseñado y se está vendiendo. Pues resulta que él está vendiendo esos lotes a crédito y tiene una lógica que es maravillosa. Mire, yo los estoy, dice él en el folleto de propaganda, yo estoy vendiendo gratis estos lotes, gratis, perdón, a muy bajo precio estos lotes, porque si yo logro que se vendan bien y ahí construyan, yo valorizo la tierra en general y termino vendiendo más caro los lotes que yo me guardo con la mía. Estamos en 1900. Desde 1930, 40, eso es un momento de la industrialización del capitalismo. Estamos hablando de un señor de 1900 que tiene muy claro cómo se especula con la tierra para producir utilidades. Pero no solo eso, sino que le vende pedazos de globo a otro señor y ese señor le compra y le paga izquierdo y a su vez vende la tierra a crédito. O sea, implementan tierra en Bogotá. Y ese señor tiene la oficina en el Pasar de la Cruz, séptima comunidad. Estamos hablando de sitios ubicables, personas con nombre y apellido. En esta ciudad ya hay empresas de seguro, ya hay, por supuesto, bomberos, ya hay muchas cosas. Es una ciudad que es maravillosa de 1900. ¿Qué es esta ciudad? ¿Y cómo la podemos comparar con la de 1910? Entre la una y la otra se ha producido un fenómeno fundamental que es la transformación de la ciudad-estado en la capital del Estado, para el caso de Bogotá. Sigamos. Bien, esta lectura entonces ya en el tiempo nos permite finalizar lectura y en los minutos que me quedan antes de que podamos conversar, se los voy a presentar rápidamente diferentes lecturas que podemos hacer de ese fenómeno durante esos 100 años. La primera es espacial, en esta imagen me encanta, este es el Río de la Plata. Literal, visto por supuesto desde un satélite, porque era la única manera de ver el Río de la Plata de esa manera. Eso quiere decir que esto es Buenos Aires, y que esto es Montevideo, y que esto es La Plata. Esta ciudad existe porque esta se volvió capital del Estado federal. Esta ciudad es construida a finales del siglo XIX, es diseñada de ser la copia, el modelo va a ser Washington. Y se va a crear, es una ciudad, aquí no hay ciudad, en 1850 aquí no hay ciudad, y aquí en 1880 se empieza a construir, y en 3 o 4 años se construye la ciudad y se empieza a habitar. ¿Por qué? Porque se necesita una capital de la provincia de Buenos Aires, y va a ser esa la ciudad. Pero resulta que aquí está Buenos Aires, que está ahí desde 1580, Montevideo es de finales del siglo XVIII, es la última de las grandes capitales latinoamericanas en ser fundada. ¿Y por qué se funda Montevideo? Porque esto es el reino español y esto es el reino portugués. Y los dos están en conflicto por el dominio del Río de la Plata. Y los españoles van a fundar Montevideo, y la bahía de Montevideo es fundamental porque es el sitio de la atracadera de los barcos militares para controlar esta frontera que es sumamente complicada.
¿Y de qué es frontera el Río de la Plata? Para finales del siglo XVIII, del contrabando, para el siglo XVII, de la plata de Potosí que sale por contrabando. La plata legal sale por Lima, la plata de contrabando sale por Buenos Aires. Es una lógica de ríos, territorios y poderes. Potosí es la ciudad más grande del mundo en unos momentos del siglo XVII. Eso no la hace mejor, pero la hace un infierno, pero porque todos están en función de meterse a la montaña y sacar la plata de sus centrales. Y eso da para que esto funcione. Pero esta maravillosa o no maravillosa, como la quieran entender, ciudad de finales del XIX y de comienzos del siglo XX, para finales del siglo XVIII es un moridero. Literalmente es un moridero, porque lo único que funciona es su cuerpo, porque sirve para que algunos barcos que salen directamente hacia el Atlántico, barcos de contrabando, de contrabandistas, recojan todo lo que viene por el Paraná, por el Uruguay, la plata que está viniendo del río, del Alto Perú. ¿Cuál es la ciudad importante en estos momentos? Pues es Córdoba. Y cuando cambia la lógica del Imperio Español, pues Córdoba va a perder esa función principal, que era el granero de Potosí. Cuando no existe Potosí, por todos los cambios que se dan en esta implosión y en esta caída del Imperio Español, Córdoba pierde su razón de ser. Y nunca va a salir realmente de esa caída. No quiere decir que no sea una ciudad importante hoy en día, pero va a competir con ciudades fuertes. ¿Y cuáles van a aparecer en el siglo XIX? Rosario y Santa Fe. Que son las ciudades que van a permitir la salida de todo el grano de las pampas hacia el río para que bajen al puerto y en el puerto salgan hacia el Atlántico. Es cierto, la revolución industrial tiene la comida en gran parte aquí. En Buenos Aires, 1890, se sacrifica a diario por lo menos 10 a 15.000 reses, de las que solo se utiliza parte del cuero y unos pedazos de la res. El resto lo botamos a la calle. ¿A qué olía Buenos Aires en 1890? Pues a carne podrida por todos lados. Porque estamos hablando de 10.000 reses diarias. Luego, ¿cuáles eran las condiciones de vida en Buenos Aires en 1890? Si eso era lo que estaba sucediendo. Y sin embargo es una ciudad que está acumulando capital en grandes cantidades. Esta lógica del territorio, de que se configura a lo largo del siglo XIX, es entonces una lectura fundamental. Y es una lectura que nos va a explicar muchos de los fenómenos del siglo XIX. Argentina es una sola guerra civil entre todas las provincias contra Buenos Aires hasta 1880. Cuando llegan a la decisión que era la única posible, y es que Buenos Aires no sea de nadie sino de todos. Entonces, a nuestra ciudad, esta, que sea la capital de la provincia, y esta configure como capital federal, Buenos Aires. Pero ¿por qué se pelean tanto Buenos Aires? Si realmente es el moridero que era, ¿por qué es tan importante? Porque aquí están las aduanas, porque están llegando y saliendo del barrio, porque la riqueza se concentra aquí en términos de intercambio. Y ese monopolio de la ciudad, de las aduanas, del puerto, es la historia de Buenos Aires. Y para poder entender, fíjense que el Río de la Plata es este gran lago que está aquí, pero son los ríos los que están trayendo la riqueza del interior. Y son los ríos la vía de comunicación principal hacia el interior. Luego, el primer sitio que se llega saliendo del delta, del Paraná, es el puerto de Buenos Aires. Esa es una lectura, la que viene del espacio, la que viene del territorio, de las circulaciones de las personas en el territorio. Paso rápidamente porque ahora sí se me está acabando el tiempo seriamente. Los cabildos, el cabildo es un gran tema en el siglo XIX. Sigamos, porque la historia del cabildo, que comienza con estas actas de 1810, es un pedazo del acta de aquí del 2021, y en este pedacito donde está diciendo lo del régimen federal. Sigamos.
que lo vamos a encontrar en muchas otras partes. Esta es una copia del Acta de Independencia de Costa Rica, la Junta de San José, o el Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es en Argentina, o el Acta de Independencia de la Provincia de Cartagena, que es de 12 de noviembre de 1811. Papeles y papeles que dicen lo mismo. Yo me declaro autónomo, que era lo que les decía hace un rato. Esa explosión puntera que dio lugar a estas ciudades produjo un fenómeno necesario, que es otra lectura que hay que hacer del territorio, y es la sucesión de la provincia. El intento de un poder central necesariamente se configuró sometiendo a las provincias. Y cuando yo hablo de la provincia estoy hablando de la ciudad que articula la circulación en la red de los poderes en esa provincia. Toda provincia tiene cabecera, por definición. Y esa es la que le da orden a esa provincia, la que le da identidad, en fin. Esa lucha es la que se va a emprender a partir de ahí. Y lo vamos a encontrar en Argentina con Rosas y la guerra civil, la dictadura de Rosas y la guerra civil contra él, pero la vamos a encontrar, bueno, estos son de la guerra civil de Argentina durante el 19, esto es de la famosa batalla de San Agustín, aquí en la sexta con séptima, en 1861, esta es la iglesia de San Agustín que les dice aquí, esto sí ya no existe porque es el claustro de San Agustín, aquí está el Ministerio de Hacienda, si ustedes quieren. Pero estos son balazos de la guerra aquí en Bogotá en 1861, y es el ejército de Mosquera entrando a la ciudad y tomándosela como condición de dar fin a un régimen e imponer otro régimen. O lo que pasó en la guerra civil boliviana, este es un poco más tarde, finales del siglo XIX, pero es una de tantas que se va a presentar en la guerra civil. Y una gran discusión que se va a presentar desde finales de los años 30 del siglo XIX. Bueno, si las ciudades son autónomas, pero necesitamos construir un Estado que agrupe estas provincias, ¿cómo hacemos para construirlo? Y hay una gran discusión que va a recorrer todo el continente. Y una de las figuras centrales va a ser un granadino, un bogotano que va, no sé si, bueno, no sabemos si es bogotano, pero que está aquí, es profesor en el Rosario y va a escribir un libro que se publica en 1839, si no estoy mal, que es Elementos de Ciencia Administrativa. Este libro se separa un poco de unas teorías francesas sobre lo que es lo local, pero el debate de lo local, lo municipal, lo provincial y lo nacional es el gran debate de mediados del siglo XIX y lo vamos a tener hasta finales. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Si la provincia es autónoma, ¿cómo hago yo para sujetarla y resolver ese problema frente al Estado provincial y al Estado general? Y vienen propuestas. Una de ellas, de las más exitosas, es la de Florentino, que va a decir lo siguiente: las personas viven en el nivel de lo local. Por lo tanto, es el lugar primario, es el que más debemos conservar. Luego es el lugar de la administración. Y fíjense que nosotros a los municipales le llamamos la administración municipal. Nosotros tenemos en el lenguaje todavía vivo ese debate del siglo XIX. Pero a nivel nacional lo que se da es la política. Luego, estoy simplificando todo el debate, lo importante es que a nivel nacional, llámese Congreso, se da la política, el debate de lo político. Y en el nivel local, lo que se da es la administración de la vida diaria. La administración de la vida diaria debe ajustarse a las normas de la República, o sea, las de la ley, las que se discuten en el Congreso. Entonces, las provincias que mandan representantes. Las preocupaciones de lo local son entonces las de la vida diaria, las preocupaciones de lo nacional son las preocupaciones del Estado. Y el Estado se separa de lo local, se aliena de lo local y se crea en una instancia mayor. Y en la mitad se crea un elemento intermedio por el tamaño del territorio. Se llaman provincias, después lo llamaremos departamentos, en una época se llamaron estados federales. En fin, todavía, aunque la provincia no existe ya en el ordenamiento territorial, todavía encontramos esa figura en Santander, en fin, que se sigue hablando de provincia, pero realmente no tiene un papel importante. Llega un momento en el siglo XIX que tenemos presidente,
gobernador, no me acuerdo ahora la palabra que se usa para la cabeza del jefe de provincia, y tenemos alcalde. Y son todas autoridades de nivel distinto. Pero lo interesante es que si en 1810 el alcalde tiende a ser el presidente, en 1900 el alcalde está muy lejos del presidente, pero el presidente lo nombra, en el caso colombiano. Y es uno que es de estas cosas que solo se van a corregir hasta 1986. Nosotros dejamos de nombrar alcaldes en 1886 y lo volvimos a nombrar en 1986, que es la elección popular de alcaldes. En ese siglo, el alcalde lo nombra el gobernador. Y en el caso de Bogotá, que es la capital del país, el presidente de la República interviene. Entonces los ciudadanos perdimos el control del jefe de la administración, pero seguimos eligiendo los concejales, los cabildados. Y eso no se ha perdido desde el siglo XVI. Lo primero que ocurre aquí, después de cuando se funda Bogotá, lo que se funda es la elección de los regidores del cabildo. Eso es fundamental. Aquí se ha elegido regidores desde el 27 de abril de 1579. Permanente. Y es de esas oportunidades interesantes que se dan en la historia. Bien, esta pérdida de poder va a ser muy discutida, no tenemos tiempo de leerlo. Es fascinante. En Lima se publica a mediados del siglo XIX un diccionario, se llama Diccionario Republicano. Y cuando uno en ese diccionario busca la palabra municipalidad, uno va a encontrar la municipalidad de la institución liberal y propia de la República. Sin embargo, por una especie de aberración política, muchas repúblicas no lo tienen, o la tienen muy estrecha en sus facultades, y algunas monarquías las han conservado, representando la democracia más pura en medio de la monarquía más absoluta. Quiero que está diciendo este señor en Lima, a mediados del siglo XIX, nos están quitando la decisión de nosotros sobre nosotros mismos. Ciudadanía empieza a convertirse en perteneciente a un territorio y no a que yo tengo capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Eso es lo que sucede en el siglo XIX. Luego la ciudad ya no es el lugar de la ciudadanía entendida como la soberanía sobre mi territorio y lo que yo soy, sino que la ciudad es un espacio en el que se administra la vida diaria, pero al ser la ciudadanía la pertenencia a un territorio general y a buscar las identidades generales, ya no es la ciudad la que me identifica, no es la vecindad la que me define lo que yo soy, sino el ser colombiano, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que sucede, y este debate se da por toda América. América no está, y es el resultado de la manera como se configura el territorio en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVI y XVII. Luego el siglo XIX es un siglo de poblamiento, bajo una figura espantosa, y es, los territorios están vacíos o están llenos de salvajes. Luego lo que yo tengo que hacer es civilizar y llenar de civilización el espacio. Y eso va a ser las guerras, lo que los argentinos van a llamar las campañas del desierto. La campaña del desierto es someter todas las comunidades indígenas que viven en las pampas y hacia el sur, la Patagonia. Los chilenos volverían a tratar de vencer del río Biobío hacia el sur a toda la población. Pero aquí son las empresas sobre el Putumayo, sobre digamos, la Amazonía, o la entrada a la Orinoquía, o el Magdalena Medio, o el Catatumbo. Eso se da en toda América. Es la expansión de México hacia las zonas de lo que hoy es California o aquí. En todas partes se va a poblar, y poblar en la segunda mitad del siglo XIX significa dos cosas. Fundar ciudad, porque la ciudad civiliza, y civilizar es someter a los salvajes que están ahí a la vida civilizada o se mueren. Y así funciona. Y se incorporan esos territorios al Estado Nacional, unos más rápidos, otros más lentos, dependiendo de la geografía. Bueno, la campaña del desierto en Argentina, en 1879, la ocupación de la Araucanía en Chile, sigamos, en una imagen mucho más, bueno, no, la representación, que es
un extranjero echándole DDT para limpiar a un indígena colombiano de los llanos en 1955. Después, aquí estamos hablando de cómo desde estas dominaciones se ocupan territorios usando, por supuesto, la ciudad y la civilización, o convertir la vida urbana en vida civilizada. Y las capitales empiezan a generar un proyecto que es el proyecto de identidad nacional. El gran proyecto de Bogotá, por ponerlo de alguna manera, en 1900 es convertir a todo el mundo como se debe vivir urbanamente en Bogotá. Afortunadamente el proyecto fracasó, pero ese proyecto no fracasa en el pasa con el y fue violento. Violento porque fue por las armas o violento porque fue por la educación. Por cualquiera de los dos. Y en la educación ya hay una narrativa histórica, la de la historia patria, en el que ya España se ha convertido en la madre patria, pero la independencia se ha convertido en el triunfo de Bogotá. Y se está construyendo, y eso se va a la educación, y esa educación está en Leticia. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, otros ejemplos de fundaciones de pueblos, por ejemplo, La Plata, que les hablé hace un momento en 1882, esta es la ciudad nueva. Fíjense la traza que tiene. Pero es también la fundación de Manizales en 1849, o la fundación de Punta Arenas en 1848, o la fundación de Chetumal en 1898 hacia Yucatán, o la fundación de Belo Horizonte en Brasil. No estamos hablando solo de Manizales, Pereira, Barreña, es que esto se da en toda América. Una nueva oleada de fundación de ciudades en estos espacios que para las élites dominantes están vacíos de poder, pero por supuesto estaban. Y las construcciones de las grandes redes que en el fondo son las que le van a dar el esqueleto a los estados nacionales. Nosotros explicamos el Estado Nacional, es otra de nuestras prisiones, por los debates de los presidentes y todos estos roles. Realmente la construcción de redes telegráficas, de redes de ferrocarril, de vías de navegación, de carreteras, lo que más va a empujar la configuración de mercados supranacionales. El Estado Nacional solo es posible cuando el territorio configura circulaciones que necesitan las diferentes partes ser conectadas entre sí. Lo primero que se va a abolir a mediados del siglo XIX son las aduanas interiores. No hay nada que impida más el desarrollo del capitalismo que una aduana interior. Y eso es lo que se va a disparar. Y por supuesto, conectar las partes entre sí. No es tan claro, porque se firmó en 1970 y pico por alguien que decía que la función de los ferrocarriles era conectar centros cafeteros con el Magdalena para que se pueda intercambiar Alemania. En cada línea de ferrocarril, en cada estación, se fue generando un pueblo y se fue conectando producción y localidades entre sí. Se creó un mercado interno. Y ese mercado interno hizo que los nodos principales, las ciudades, se dispararan en su crecimiento. Ejemplos como de Santa Fe, que les explicaba ahora su crecimiento como puerto, o la estación del ferrocarril en La Paz hacia comienzos del siglo XX, o el tranvía entre Río de Janeiro en 1892, o el tren en la Asunción de Paraguay a 1890, o el canal de Panamá para 1914, o el puerto de Valparaíso en 1904, cuando ya había perdido parte de su empuje por el canal. Bueno, perdón, estaba próximo a perderlos por la construcción del canal de Panamá. Se está dando en toda América estos lugares de comunicación, digamos, el Estado Nacional y cómo construye una capital que la va a convertir en su símbolo y es sumamente sólido en la construcción del altar nacional y en lo que se va a transformar la ciudad. Es otra lectura del Estado Nacional, digamos, a las ciudades capitales, por lo tanto, y la historia urbana de América Latina desafortunadamente la hemos contado mucho desde las ciudades capitales. Digamos, hay otras ciudades que tienen también una historia que son necesarias de contar. Digamos, las otras ciudades, por ejemplo Rosario, contaba ahora que es la del siglo XIX, a diferencia de Córdoba, que es la del siglo XVII y XVIII, o el gran crecimiento de Guayaquil durante el siglo XIX, o ser el puerto por donde está saliendo el cacao, banano, de tierras ecuatorianas, o Santiago de Cuba,
la isla, o Arequipa, que es la segunda o tercera ciudad del Perú, dependiendo de la época que estemos. Los urbanitas y los rústicos, podemos haber quedado toda la hora hablando de esto. Les decía hace un rato que no hay diferencia entre urbano y rural, y eso es un invento de finales del siglo XIX, como el invento no lo hace inútil. Quiere decir que nosotros damos por natural la diferencia entre urbano y rural desde que salimos de monos y nos convertimos en seres humanos. Eso no es posible. O sea, convertimos un principio de explicación en una ley natural. En la humanidad siempre ha habido diferencia entre urbano y rural. Ese es el problema conceptual teórico de generalizar un concepto a la historia de la humanidad. Y lo mismo va a pasar con los urbanos y los rústicos. Pero esta es la imagen que presentaba ahora. Está en el Perú publicando Campesinos con DDT en 1955. El campesino indígena ni siquiera es ser humano. Mientras que el urbanita es este señor elegante de bicicleta, el burgués, si ustedes quieren, para citarlo más elegante, de Franer, de Borges, como ustedes quieren. Pero esto es algo que se crea con mucha fuerza en Europa a mediados del siglo XIX en adelante y nosotros de finales del siglo XIX en adelante. Y es, la ciudad se vuelve soberana y la civilización por excelencia. Eso sí es una tradición, una continuidad que viene desde antiguo, y por lo tanto todo lo que esté por fuera de la ciudad es sospechoso de no ser civilizado, de no ser, y vamos a la palabra, hay que ser urbanos. Usted tiene que tener urbanidad. El famoso manual de urbanidad de Carreño es Caracas en 1853. Son las normas de comportamiento en Caracas que se vuelve general en América Latina. ¿Y qué le está indicando? Ustedes, poblaciones ignorantes, tienen que saber que no es de buen gusto limpiarse los dientes con el mantel. Es lo que está diciendo el libro. Ustedes tienen que comportarse aquí una dama de esta manera, ustedes tienen que saludar a esta otra. Nos está entregando a la vida burguesa. Y esta vida urbana se transforma en burguesa. Y eso es una urbanidad para fines del siglo XIX. En la élite de las clases dominantes. Sigamos. Sí, ya lo terminé de eso. La ciudad burguesa, sigamos. El hacedor de ciudad, es este presidente dictador de finales del siglo XIX, digamos, la planeación que entra a la ciudad, por eso son lecturas, digamos, hasta llegar a la metrópoli contemporánea, que ya es otro nivel de lectura, que en sus inicios la ciudad monumento, todo este proyecto de la monumentalización de la ciudad, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, la ciudad, la manera como se va a habitar, los cafés, los barrios, los bulevares, en fin, digamos, la ciudad del capital. Esta imagen a mí me impresiona mucho. Esto es la 94 con séptima de 1948. Y esto es poquitos años después, de 1969. ¿Qué pasa entre esto y esto? El capital. El capital en el sentido de la inversión en dinero del proceso de construcción. Bien, lo dejamos ahí. En síntesis, la lectura de la ciudad es una lectura que hoy en día la tenemos bloqueada por algunos lugares comunes desde los que hacemos las preguntas, pero si nos sentamos despacio a observar, a preguntar y realmente inquirir sobre lo que sucedió, teniendo ciertas libertades para hacer preguntas, empezamos a encontrar una ciudad que es un proceso urbano que nos dice mucho más de cómo nos fuimos configurando como estados nacionales y por qué llegamos a lo que es hoy América Latina, un continente absolutamente urbanizado. Muchas gracias.